Estimados alumnos, bienvenidos a esta clase magistral de Derecho Civil Sucesiones. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso jurídico de la sucesión por causa de muerte. Y obviamente, muerta una persona, ¿sí?, el patrimonio de esta persona tiene que pasar a radicarse en sus herederos o en sus legatarios, ¿sí? Y esto lo tiene que hacer en el menor tiempo posible, ya que un dinero económicamente que no se mueve, pues es una pérdida de tiempo y de recursos. Bien, y cuando hablamos del proceso sucesorio tenemos tres momentos: la apertura de la sucesión, la delación y la aceptación o el repudio de la herencia o de los legados. Bien, cuando hablamos de la apertura de la sucesión, que vendría a ser el primer momento, ¿sí? En este caso, el hecho de la muerte habilita a los herederos para tomar posesión de los bienes de la persona difunta, ¿ya? Entonces, la apertura de la sucesión, ¿en qué momento se da o en qué momento se produce? En la muerte, en el momento mismo muerte de la persona. Pero vamos a ver que el Código Civil nos trae dos tipos de muerte: la muerte real y la muerte presunta o presuntiva. La muerte real, vemos que nos dice el Código Civil que es la muerte, el cese de todos los signos vitales de una persona. Mientras que tenemos la muerte presunta o presuntiva, que es aquella en la cual pues la persona ha desaparecido y se ignora si ésta vive o ésta muere. Entonces tenemos dos tipos de muerte: la muerte real o la muerte presuntiva. Muerte real o muerte natural es la que nosotros podemos verificar con nuestros sentidos, podemos ver, y se da por el cese definitivo de todos los signos vitales. Mientras que la muerte presunta o presuntiva, que la encontramos efectivamente en el Código Civil, pues se trata cuando una persona ha desaparecido y se ignora si ésta vive o si ésta ha muerto. Caso muy cercano y con gran pena podríamos hablar del terremoto de Manabí. Entonces, en este caso, mucha gente desapareció. Hay gente que dice que estuvo en la playa y que fue tragada por la arena, porque cuando hubo el terremoto decían que hervía la arena y simplemente desapareció. No se sabe si sobrevivieron, si no sobrevivieron, o desaparecieron, o muchas personas no se sabían si estaban en tal o cual edificio o dónde se encontraban en el momento del terremoto. Por lo tanto, se ignora si esta persona vive o muere. Entonces, cuando hablamos de muerte presunta o presuntiva, si hablamos de una muerte o del desaparecimiento y la apertura de la sucesión, se produce en la fecha que el juez fija como día presuntivo de la muerte, sí, de acuerdo a la regla quinta del artículo 67. Es decir, el último día del año desde que se tuvieron las últimas noticias de esa persona. Entonces, ¿por qué es importante determinar el momento de que la persona ha fallecido? Y esto tiene mucha importancia en el sentido de los efectos de orden jurídico, sobre todo para quienes quedan vivos, es decir, los herederos y los legatarios. Sí, ya que, por ejemplo, al momento del fallecimiento, el asignatario o el heredero debe ser digno y capaz de suceder en el momento de fallecer el causante. Los derechos del causaviente son los mismos que tenía el antecesor al momento de su muerte. Y en el momento de la muerte del causante se produce la indivisión del patrimonio. El patrimonio pasa a pertenecer en común a todos los sucesores. Los efectos de la aceptación o del repudio de las asignaciones se retrotraen al momento del fallecimiento de la persona, y con este fallecimiento, es decir, el cese, la muerte,
el cese de los signos vitales, pues van a dar el efecto de la apertura de la sucesión por causa de muerte. ¿Por qué es importante determinar el lugar en donde se abre la sucesión? Y dentro de la apertura, esto se fija en el último domicilio del causante. Por lo tanto, el juez competente y con jurisdicción será el del último domicilio. Y aquí voy a regresar al artículo 45 del Código Civil, cuando nos referimos al domicilio como el lugar con el ánimo de real o presuntivamente de permanecer en el mismo, y este se divide en político y civil. Vamos a tomar en cuenta el domicilio civil, es decir, en la circunscripción territorial donde vive la persona. Entonces, como vemos, se fija la competencia en los jueces del último domicilio. La ley aplicable asimismo será la del último domicilio. Y hay una figura bastante interesante dentro del Código Civil, que son los conmorientes o conmurientes. ¿Y qué es esta figura? Y se da, por ejemplo, digamos que todos estamos viajando en un avión. El avión se cae. No se sabe si los que estaban en el asiento primero fallecieron primero, los que estaban en el segundo después, el tercero, y así. No se puede determinar, pero el juez ha determinado una forma que es justamente que todos fallecieron en el mismo instante. Notemos que esto se trata de una presunción legal, por lo tanto podría admitir prueba en contrario. Entonces, esta es la primera fase en la cual tenemos, pues, como les digo, en esta primera fase estamos hablando de la apertura de la sucesión. La segunda fase es la delación, que la encontramos en el artículo 998 del Código Civil. Y es el actual llamamiento que hace la ley a aceptar o repudiar una asignación. ¿Ya? O sea, es el actual... Fallece la persona e inmediatamente la ley dice, bueno, señor fulanito, menganito, venga, acepte o repudie lo que le dejó su antecesor, ¿ya? Entonces, la palabra delación viene de diferir, que significa poner una cosa delante de una persona para que éste diga sí o no, si acepta o no acepta. El Código Civil, como digo, la define en su artículo 998, que es el actual llamamiento de la ley para que una persona acepte o rechace una asignación. ¿En qué momento se produce la delación? La delación se produce en el momento mismo de la apertura de la sucesión. Va casi de la mano. La persona fallece y en ese momento la ley le dice, bueno, señores, falleció su papá, señores hijos, vengan a aceptar o repudiar los bienes que le dejó su papá. Pero en este momento también podría darse que la asignación tenga una condición, y las condiciones pueden ser de dos maneras. Pueden ser condiciones suspensivas o condiciones resolutorias. ¿Qué son las condiciones suspensivas? Las condiciones suspensivas son aquellas que yo pongo una condición y suspende el derecho hasta que ésta se cumpla. Por ejemplo, dejo mi biblioteca de derecho a Gabriela siempre y cuando ésta se gradúe de abogada. Entonces, efectivamente, está ahí la condición. Yo ya le lego, pero no se le va a entregar sino hasta el momento que ella se gradúe de abogada. O puedo tener la otra figura, que es la condición resolutoria, ¿ya? Y la condición resolutoria lo que hace es extinguir el derecho. Es decir, un derecho ya adquirido y cumplido el hecho condicional, el dueño del derecho deja de serlo
y sus derechos pasan a otra persona. Ejemplo, el testador dice, o dispongo que Marcos sea dueño de una finca, siempre y cuando contraiga matrimonio con Dora. ¿Qué pasa si Marco no contrae el matrimonio? Desobedece y dice, no, yo no quiero casarme con esa mujer. Pues simplemente pierde la finca. ¿Por qué? Porque la condición es que cumpla el matrimonio con Dora. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos los dos tipos de condiciones que generalmente se dan en el momento que la ley le llama a suceder. Sí, la ley le llamó a suceder, pero en el testamento dice que usted tiene que cumplir una condición. Si usted no cumple, no recibe. O el testamento dice que usted tiene una condición resolutoria, es decir, le está prohibiendo realizar algo o le está pidiendo realizar, o bien le prohíbe o bien le solicita. Si usted realiza lo que le prohíben, pues simplemente pierde el derecho. Si usted no realiza lo que le están solicitando, usted pierde el derecho. Entonces, esa es básicamente la condición suspensiva y la condición resolutoria. Vamos a ver las diferencias que existen entre la delación y la apertura de la sucesión. La delación fija los derechos de los interesados. La apertura se produce en el momento de la muerte y puede darse, como vimos, de dos maneras: cuando es una muerte real y que se puede verificar, o de acuerdo a una muerte presunta, que se determinará la fecha probable del fallecimiento de acuerdo a la regla quinta del artículo 67 del Código Civil, que ya la habíamos mencionado. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues primero tiene que darse la apertura para que venga la delación. La apertura tiene lugar en el momento preciso de la muerte. La delación se verifica al mismo tiempo de la apertura de la sucesión. En la delación, el asignatario puede libremente aceptar o repudiar. Sí, en la apertura, el heredero y el legatario ambos adquieren la propiedad. En la delación, asimismo, el heredero y el legatario de especie de la misma manera van a obtener la propiedad. ¿Sí? De ahí tenemos la tercera fase, acuérdense, vuelvo a repetir: apertura, delación y la aceptación o el repudio. ¿Qué es la aceptación? Es la facultad o el derecho que le asiste al sucesor para incorporar o hacer suyo el patrimonio del causante. Pero también puede darse que el heredero diga: bueno, pues no acepto porque no quiero, porque no deseo, porque hay muchas deudas, situaciones que ya las vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la asignatura. Bien, si la persona acepta, asume la responsabilidad y culmina todo el proceso con éxito. Se entregan los bienes, se harán las respectivas escrituras y se dará el tema se traslada prácticamente la propiedad, en este caso, al sucesor. ¿Ya? Si acepta. Si no acepta o si repudia, el proceso queda trunco y regresamos al segundo momento, a la segunda fase, que es que se llame a los sucesores en el orden establecido para que estos acepten o repudien. ¿Ya? Puede haber varias clases de aceptación, que son la aceptación expresa, es decir, manifiesto de viva voz, acepto, ¿sí?, e incorporo a mi patrimonio los bienes. Puede ser tácita, cuando sin haber aceptado, por ejemplo, digamos que yo heredé una casa
y yo voy a vivir en esa casa, pago los impuestos, pago agua, luz, teléfono, estoy viviendo. Es decir, estoy realizando los actos que solo el Señor y dueño puede realizar sobre los bienes sobre los que tiene el dominio. Total, cuando incorporo toda la asignación a mi favor. Y parcial cuando solo lo hago una parte, porque puedo aceptar con beneficio de inventario los bienes. ¿Desde cuándo yo puedo aceptar? ¿Ya? Y el inciso primero del 1249 me dice que no se puede aceptar asignación alguna, sino solamente después de que se ha deferido la herencia. Cuando hablamos de deferir la herencia, es una vez que la persona ha fallecido y la ley le hace el llamamiento, le dice, vea, falleció fulanito de tal, usted es heredero, usted es legatario, venga a aceptar o repudiar. Es decir, ¿desde cuándo puedo aceptar? Desde el fallecimiento de la persona, que es ahí donde se va a dar la apertura de la sucesión y el llamamiento que le hace la ley. ¿Desde cuándo se puede repudiar una asignación? ¿Ya? Y el 1249 nos dice, pero después de la muerte de la persona de cuya sucesión se trata, se puede repudiar toda la asignación, aunque sea condicional y esté pendiente la condición. Digamos que me dejan una casa con tal que yo me case con Gabriela. Y yo digo, no me interesa, no quiero, no me voy a casar y tampoco me interesa la casa. Simplemente repudio la asignación a mi favor, así cumpla o no cumpla la condición. Yo puedo repudiar la asignación en cualquier momento, obviamente después de que ha sido deferida y yo he sido llamado y puedo aceptar o repudiar. Esto implica que la persona ha fallecido. ¿Hasta cuándo el asignatario puede aceptar o repudiar la asignación? Y al respecto es necesario formular un distingo según puede ser que la persona sea requerido judicialmente al asignatario para que emita su pronunciamiento. Y esto se da muchas veces cuando existen acreedores. Puede ser que yo ni acepte ni repudie, pero los acreedores necesitan cobrar sobre ese dinero. Entonces ellos pueden requerirme judicialmente, vea, doctor Valareso, acepte o repudie la herencia que a usted le corresponde. Entonces, eso hay que tener en cuenta. El requerimiento judicial para que el asignatario lo haga, sí, el juez le va a dar un plazo de acuerdo al 1255, ¿sí?, para que usted se pronuncie. Y como les decía, puede ser un acreedor que me diga, bueno, acepte o repudie. Y el plazo que me van a dar va a ser, en este caso sería el término que me van a dar, hablemos propiamente, el término será de 40 días. Ojo chicos, tip procesal. Cuando hablamos de plazo y término, plazos son todos los días, incluyendo sábados, domingos y feriados. Y generalmente el plazo se ocupa en el área penal. Y el término son todos los días laborables, sin incluir ni sábados, ni domingos, ni feriados. ¿Ya? ¿Qué sucede si no hay un requerimiento judicial? Si no hay un requerimiento judicial, el asignatario puede aceptar o repudiar libremente la asignación y puede hacerlo en el tiempo que él considere. Entonces, obviamente, para esta situación hay que distinguir entre heredero y legatario, ¿ya? ¿Cuáles son? Hay algo también que es sumamente importante dentro de este proceso, ¿no? Que no solamente es la apertura, no solamente es la delación y no solamente es el aceptar o repudiar una asignación, sino que también hay que tener requisitos para suceder. Y la ley dice que todas las personas son capaces para suceder
a excepción de aquellos que la ley los declare incapaces, ¿ya? Entonces, estas personas deben tener dos requisitos. Deben ser, uno, capaces y deben ser dignos, ¿ya? Entonces, como les digo, la capacidad, la regla general es que todos somos capaces para tener derechos y contraer obligaciones, y son incapaces, o sea, los incapaces son la excepción, es decir, son aquellos que la ley les prohíbe. Y hay dos excepciones, la incapacidad absoluta y la capacidad relativa. ¿Ya? La incapacidad, la regla general es que todos somos capaces para suceder, ¿ya? Entonces, todos son capaces, ¿sí? ¿Y quién no? ¿Y quién sería incapaz? Quien no existe en el momento de abrirse la sucesión, ¿ya? Pero asimismo a esta regla tenemos excepciones, porque puede haber una persona que esté concebida antes del fallecimiento del causante, y para determinar si es hijo, que también, bueno, esto es una presunción legal, aplicaremos la regla del artículo 62 del Código Civil, que es decir, que el nacimiento no podrá ser mayor a 300 días, contados desde la medianoche que principió el alumbramiento. Entonces, en ese caso, pues las personas concebidas antes del fallecimiento del causante, pues están dentro de este tema. El derecho de la persona que no existe al tiempo de abrirse la sucesión, pero cuya existencia se espera. Por ejemplo, dejo mi hacienda ubicada en Patate, provincia de Tungurahua, al hijo de mi hijo Pedro José. Mi hijo Pedro José es soltero, no se ha casado. Si bien mi futuro nieto no existe, pero se espera que exista, y ese bien va a ser para ese nieto. Si no se cumple la condición, habrá la sucesión ab intestato y pasará a los demás herederos. Asimismo, yo puedo dejar mi herencia a una persona indeterminada. Efectivamente no existe, pero yo puedo con esa herencia estimular que se haga una obra trascendental, o que se den bienes servicios importantes para la humanidad. Por ejemplo, dejo mi herencia de $100 millones, digamos que soy Bill Gates, dejo 100 mil millones de dólares a quien descubra la cura del cáncer, o a quien descubra la cura del SIDA. ¿Ya? Entonces, si bien esa persona no existe en este momento, o puede ser que ya exista, pero no sabemos, por eso decimos que es una persona indeterminada, ¿sí? Y que está haciendo las investigaciones. ¿Ya? Una persona, obviamente, el derecho de una persona previo al cumplimiento de una condición, si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, es preciso existir al momento de cumplirse la condición. Vamos a ver qué es el derecho de transmisión, y es la facultad que tiene un heredero para aceptar o repudiar la asignación que su antecesor ni aceptó ni repudió. ¿Ya? Entonces, en eso no nos vamos a detener mucho. Tenemos asimismo las incapacidades relativas, y dentro de las incapacidades relativas habla de determinadas personas, ¿sí? Como por ejemplo, el confesor. ¿Y cuál es la razón de que la ley dice que el confesor es relativamente incapaz? ¿Por qué? Porque si es alguien que se puede manipular a la gente en el momento de que está falleciendo, que está agonizando, y decirle, bueno, si usted no me deja su herencia, usted se va a ir al infierno, sobre todo si es una persona creyente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Entonces, y esto se extiende pues a la orden, al convento, a la cofradía que pertenezca este confesor. Valdrá el caso en que el confesor sea legitimario. Por ejemplo, digamos que mi padre está falleciendo y yo soy sacerdote. A mí no se me puede privar de las legítimas que a mí me corresponde, que es del 50% del patrimonio de mi padre. Asimismo, la incapacidad del notario.
¿sí? Dice que no valen las asignaciones testamentarias. ¿Y cuál es la razón? Es que el notario, tal vez por la amistad, por la confianza, porque no se olviden que uno escoge la notaría como al abogado por el tema de confianza, entonces yo podría hacer pasar esos bienes que tal vez a personas que tengan prohibición de recibirlos. Asimismo, los ministros de instituciones religiosas o de otros cultos, no nos olvidemos que nuestro Ecuador es un país pluricultural, multiétnico, y aparte de eso hay una cantidad de religiones en nuestro país por la libertad que tenemos todos los ecuatorianos de profesar una religión que nosotros creamos. Entonces, en este caso, también quien haya asesorado o dado consejo para el buen morir, para el bien morir, pues o lo que se llama también la asistencia espiritual, ¿sí? Será o está prohibido de poder heredar, ¿sí? O que se les dé un legado. ¿Cuáles son las semejanzas entre la incapacidad absoluta y la relativa? Son de orden público, no requieren sentencia, provocan la nulidad de la asignación y no se adquiere el derecho de dominio por sucesión, aunque sí por prescripción. La venta a un tercero por parte de los supuestos herederos no surte efecto. No se puede vender aquello que no se tiene. ¿Cuáles son las diferencias? La incapacidad absoluta no se puede suceder. La relativa sí se puede suceder a determinadas personas. La absoluta pueden presentarse a las sucesiones testadas. La relativa solo pueden presentarse a sucesiones, en la absoluta pueden presentarse a las sucesiones testadas o intestadas. En la relativa solo a las testamentarias. En la absoluta se refiere exclusivamente al inhábil. En la relativa, la incapacidad es de otra persona, como en el caso del notario, el confesor. Y la absoluta obran de pleno derecho y la relativa requiere de petición de partes. Eso quiere decir que tiene que estar en el testamento. Como vimos, pues, las personas tienen que ser dignas para suceder, ¿sí? Y es la vocación jurídica que tiene una persona después de sus días, ¿sí? Y esto viene por dados de afecto, consideración, amistad, solidaridad, respeto con el predecesor. En cambio, la indignidad es el desheredamiento establecido en la ley, presumiendo la voluntad del causante. La indignidad debe estar expresamente señalada por la ley, ¿ya? Y obviamente los efectos que éstas van a producir se retrotraen al momento de abrirse la herencia. La indignidad se transmite y la acción de indignidad debe ser o tiene cabida contra terceros, ¿sí? Y esta debe ser demandada y declarada por un juez, ¿ya? La extinción de las dignidades puede ser por el perdón del causante. El causante puede perdonarle expresamente mediante un acto testamentario, decir: yo le disculpo a mi hijo por haber hablado mal de mí, por haberme alzado la mano. O tácito, obviamente en este caso debe constar en el testamento una disposición en favor del indigno. Asimismo, por prescripción, si esta persona ha poseído el bien por más de 5 años ininterrumpidos, y si antes de los 5 años se demanda la indignidad, se extingue esa prescripción. ¿Cuáles son las semejanzas? Le inhabilitan para suceder, tiene que estar expresamente determinado por la ley, se impone tanto a herederos como a legatarios y surte efecto en las sucesiones testamentarias y las intestadas. Sus efectos se retrotraen siempre al momento de la apertura de la sucesión. Las diferencias: la incapacidad es de orden público, la indignidad de orden particular. La incapacidad impide adquirir por causa de muerte, la indignidad impide conservar el bien. La incapacidad son absolutas y relativas y las indignidades son relativas, se refieren a determinadas personas. La incapacidad son transferibles e intransmisibles, la indignidad es transmisible y así lo transmite a sus sucesores. ¿Sí? ¿Cuáles son los casos de indignidad? Quien ha cometido homicidio en contra del causante o ha intentado alguna forma de delito, quien ha cometido
un atentado contra la vida, bienes, quien ayudó al causante, quien no ayudó al causante pudiendo hacerlo y quien impidió testar y consiguió dolosamente una asignación al ocultar el testamento. El albacea también que no se excuse con una causa justa. Sí, cuando hablamos también tenemos el derecho de transmisión, sí, que es una sucesión indirecta. ¿Qué es lo que sucede? Puede darse que el causante fallezca o sea premuerto, sí, sea premuerto, y que haga que o se transmita por derecho de transmisión a un hijo. Asimismo tenemos el derecho de representación cuando, por ejemplo, una persona sucede ab intestato ya por derecho personal o por derecho de representación cuando su padre ha sido premuerto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos son 4 hermanos, ¿ya? Y B tuvo un hijo. Ese hijo, o digamos, tuvo 2 hijos. Esos 2 hijos suben al orden de su padre y heredan como que fueran uno solo, ¿ya? Eso en cuanto al derecho de representación. Sí, vamos a ver qué son en este caso vamos a hablar de las donaciones entre vivos. Y cuando hablamos de las donaciones entre vivos, pues simplemente vamos a decir que son, primero que es gracioso que dentro del código, sí, encontremos pues una figura dentro del libro de la sucesión por causa de muerte, encontremos una figura que nos hable de las donaciones entre vivos, toda vez que el libro se llama de esa manera, la sucesión por causa de muerte. Y la donación es un acto por el cual una o más una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra que la acepta. Ojo, esta es una de las grandes características. Transfiere de manera gratuita, es decir, sin pagar absolutamente nada y de manera irrevocable. Una parte de sus bienes o la totalidad y la otra persona acepta. Vemos que es un contrato gratuito. ¿Por qué? Porque no se paga nada. Unilateral, porque es de mi peculio y de mi voluntad entregar un bien o todos mis bienes. Es un contrato principal porque subsiste por sí solo. Es nominado porque está reglamentado por el legislador en el libro 3. Y por regla general es un contrato consensual. Aunque el donador es quien entrega los bienes, asimismo quien recibe esa donación puede aceptar o decir no, muchas gracias, no acepto la donación. Es de ejecución instantánea, salvo en las donaciones periódicas, es decir, que se tenga que ir dando poco a poco, pero es de manera instantánea. Usted le dona, hacen la escritura pública y se entrega. Y es entre vivos, porque la donación es la única manera de adquirir de manera gratuita entre vivos. Es irrevocable y la donación siempre es a título singular a una persona y es un título traslaticio de dominio, ¿ya? Entonces vemos que con estas características, ¿sí? La persona dona un bien y el donatario acepta, ¿ya? Entonces, esto generalmente las donaciones se celebran por escritura pública. Esta escritura pública tiene que ser debidamente registrada en el registro de la propiedad. Sí, en el caso de que se tratara de bienes inmuebles y en el caso, por ejemplo, también de vehículos, en el caso de las cosas muebles, deberá ser registrado en la respectiva agencia nacional de tránsito donde se encuentre o donde usted vaya a matricular el vehículo. Las donaciones pueden ser enteramente gratuitas, ¿sí?, que excedan de $800.
Puede haber donaciones de bienes raíces a título universal, con cargo a restituir, con causa onerosa, con gravamen, sujetas a modalidades remuneratorias, y las donaciones por causa de matrimonio. Entonces, tenemos todas este tipo de donaciones. ¿Cómo pueden extinguirse las donaciones? Por rescisión de la donación, por acción inoficiosa de la donación, por resolución de las donaciones o por revocación. ¿Cómo se da la rescisión? Comienza por declarar que la donación no se resuelve por el hecho después de ella hayan nacido donantes uno o más hijos legítimos, ¿ya? Salvo que la condición resolutoria se haya expresado en la escritura de donación. La disposición se justifica plenamente porque dichas donaciones quedarían sin efecto. Entonces dice, son rescindibles las donaciones en el caso del artículo 1383. La resolución, las donaciones están afectadas a resolución cuando son de causa onerosa o sujetas a un gravamen. Si no se cumple la condición o el gravamen impuesto, simplemente estas se resuelven. Y también pueden ser revocadas, sí, pero en casos especialísimos, como el caso de ingratitud, ¿ya? Entonces, el mismo precepto se encarga de decirnos cuándo existe ingratitud. Se entiende por acto de ingratitud cualquier hecho ofensivo del donatario que le hiciere indigno de heredar al donante. Entonces, estas serían las tres causas por las cuales quedarían extintas las donaciones. Bien, estimados alumnos, muy buena suerte y que obtengan la mayor calificación en su trabajo.